Crouch. Bind. Set. Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un hombre de Herrling y Newman que por sus antepasados montenegrinos fue invitado por negocios al país balcánico, donde terminó sembrando la semilla del rugby y fue presidente y head coach de la Unión. En 15, Ariel Radovich. ¡Adentro! Bueno, Ariel, gracias por tu tiempo. Primero, empezando tu historia rugbyística desde el principio, contame de dónde sos, cómo fue tu vida rugbyística en Argentina pre-aventura. Y yo empecé muy chico, yo iba a un colegio en Bellavista y te cuento que nos llevaban como de campo de deportes a regatas de Bellavista. Y ahí íbamos a la tarde, a la mañana íbamos al colegio, íbamos a la tarde. Por lo cual, por default, todos jugábamos un poco en regatas, ¿no? Y en el colegio, el Colegio San Alfonso de Bellavista, había un grupo de distintos clubes, ¿no? De Curupaití, de Herling, de regatas y de Cuba también, ¿no? Y bueno, ahí empecé y un amigo, Tom Wade, me dice, venite a jugar con nosotros a Herling. Y bueno, empecé a jugar en Herning y bueno, ahí donde lo conozco a Eugenio también. Y, y nada, llegué a jugar hasta el plantel, hasta el primer equipo en Herning. Así que por ahí estuvo mi inicio, ¿no? Bien, Eugenio Astesiano, colega periodista, que fue quien me acercó esta historia tuya, ¿cuándo nació? Y contá, si querés contar, empezá a contar con detalles, porque estas son las historias interesantes de nosotros hace un par de años, sobre todo pre-pandemia y post-pandemia, nos gustaba esto de contar historias de argentinos o también, bueno, de otras regiones acá de Sudamérica por el mundo que muchas veces encuentran en el rugby una puerta de entrada para insertarse en sociedades afuera de Argentina. Contame cuál fue tu historia. Sí, te cuento rápidamente. Yo después de jugar me alejé del rugby mucho tiempo, me casé, tuve hijos y a través de mis hijos que fueron al colegio Newman, me llamaron un día para entrenar. Eso ya pasó hace 19 años, que vengo entrenando ininterrumpidamente. Ellos dejaron de jugar y yo seguí entrenando. Y bueno, ese es mi vínculo actual con el rugby. A través de eso, por lo que vos me contás, mi familia de origen es de origen montenegrina, digamos, de la zona de los Balcanes. Montenegro es un país que pertenecía a la ex Yugoslavia y últimamente a Serbia-Montenegro, y se independiza. Es un país muy nuevo, se independiza en 2006. Bueno, estando en el año 2017 aproximadamente, se contacta por LinkedIn el embajador de Montenegro en la Argentina conmigo. Y no, quiero tener una reunión con vos y qué sé yo, y que esto y lo otro. Y yo todo entusiasmado, digo, qué raro que un embajador me llame y qué sé yo. Lo llamo a mi hermano y digo, che, me pasó esto. Y él me dice, a mí también me pasó lo mismo, me llamó. Entonces, bueno, organicemos y vayamos a visitarlo. Nos invitó a la embajada. Bueno, fuimos a la embajada, tuvimos una charla muy cordial, muy buena, y ellos nos dijeron que sabían todo el origen de nuestra familia allá. Nosotros teníamos muy poca información acá en la Argentina sobre lo que era el origen familiar. Mi abuelo viajó de allá para acá en los años 30 y bueno, se vino de muy chico y se puso a trabajar en la Argentina, casi sin hablar castellano. Y entre estas reuniones que tuvimos con el embajador, nos propone hacer una misión, digamos, de negocios y diplomática a Montenegro con un grupo de 12 personas que fuimos, y entre ellos Federico Tomasevich, bueno, está a cargo de un banco, es el dueño del Banco Peano, perdón, con él unimos un grupo y nos fuimos a Montenegro. Federico es el dueño del Banco Puente.
Y bueno, ahí nos llevaron a conocer a distintos empresarios, fuimos por distintos ministerios y conocimos al presidente. Fuimos al Ministerio de Economía, al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de la Diáspora, porque todos los que somos, digamos, montenegrinos fuera de Montenegro, es la diáspora montenegrina. Y bueno, estábamos todos tratando de machar a algún negocio, o éramos todos de origen lo mismo, nietos de montenegrinos, y en una de las visitas fuimos al Ministerio de Deportes. La estructura que tiene Montenegro en el deporte es muy lo que es el antigua comunismo, ¿no? Todo depende del Estado, no tiene una formación como acá la Unión de Rugby, que es independiente, tiene sus fondos propios o lo que sea, todo depende del Estado. Y bueno, fuimos ahí y empezamos a charlar con el ministro de Deportes. Y éramos los 12, el único vinculado al rugby era yo, ¿no? Había una señora y demás. Y imagínate la traba del idioma, ¿no? Porque ellos hablan digamos, toda esa zona habla un dialecto ruso, ¿no? Yo hago la comparación de que es lo mismo que vos hables si querés, desde México hasta Argentina, que todos hablamos castellano diferente, menos Brasil. Bueno, ahí hacen lo mismo. Todos hablan una especie de ruso y es muy difícil, digamos, comunicarse. Yo ahora, después de mis 6 años seguidos que fui, algunas palabras sé, pero se habla un inglés muy básico y bueno, esa es la forma de comunicarnos. Y entonces cuando el ministro empieza a mirar y dice, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué sé yo? Yo le conté que estaba vinculado al rugby y el tipo se le brillaron los ojos, se sorprende y dice, ah, vos no sabés lo que nos podés ayudar acá. Es tremendo lo que nos podés ayudar. Digo, ¿por qué? No, porque acá los chicos del rugby no están organizados y nos piden plata. Claro, ellos piden del gobierno un subsidio para mantener el deporte. No hay clubes físicos allá, no pagan cuota social, no pagan terceros tiempos, no pagan nada. Entonces, todo depende del gobierno, digamos. Y yo les pregunto, ¿cuál es el problema? No están organizados. Digo, pero esto es muy sencillo, se puede organizar en 2 segundos. No, bueno, yo necesito que vos te hagas cargo y nos ayudes a organizarlo. Ahí. Pero bueno, nada, la verdad que digo, sí, me divierte, pero veamos a ver qué pasa. Dice, te junto mañana a los 5 clubes que hay en Montenegro acá y tenemos una reunión. Digo, bueno, listo. Nos fuimos al hotel, un hotel muy lindo en Jersenovi, con mi hermano, me acuerdo, y a la noche llega un australiano. Ahí hay una zona que se llama Tibat, donde hay mucho inglés dando vuelta. Es una zona portuaria y hay mucha construcción nueva, ¿no? Y viene el australiano estaba en llamas, porque, claro, yo a veces hablo con Manuel Contepomi y le digo, ¿cómo afanamos nosotros, argentinos, por el mundo con los Pumas de bronce, ¿no? Porque a vos te ven un argentino afuera y te dicen, guau, pues ellos no saben si vos entrenás los Pumas o entrenás la pre-D de cualquier otro club, ¿no? Bueno, para ellos un argentino es como top, ¿no? Es algo top, muy alto, muy bien, un bien muy preciado, ¿no? Entonces vino el australiano, me trajo de regalo una camiseta de Montenegro, yo tenía ahí una campera de Newman, se la regalé, y me dice, mañana te mando un auto, te mando un auto y quiero que tengamos una reunión con los clubes. Eh, Anterior a eso, los clubes van al ministerio. Yo tuve la reunión en el ministerio con ellos y entonces vinieron 5 gorilas, no, 6 gorilas gigantes, porque la fisionomía del montenegrino es ser muy grande. Te digo que yo mido 1,76 y todos me llevaban una cabeza más, tan cerca de los 2 metros. Y nos sentaron en el ministerio y empezaron a discutir en ruso, muy
acaloradamente. Yo digo, acá se arma, si vos escuchás el idioma, parece que se están por putear, se están puteando. Bueno, el traductor era el embajador que estaba al lado mío y me dijo, no te metas porque está muy, muy caliente el tema porque ellos le están pidiendo plata y le estaban echando cara que ustedes le dan plata al club de remo, al club de pesca, al club de ajedrez, qué sé yo, y a Montenegro no le dan nada, al Montenegro Rugby no le dan nada. Entonces digo, no, pará, yo me quiero meter, porque acá hay un problema. ¿Y cuál era el problema? Que ellos no tenían armado jurídicamente una unión de rugby. Entonces, pues no tenían estatuto, no tenían nada. Entonces, se para la reunión y empiezo a hablar y le digo, muchachos, a los 8 gorilas que estaban ahí, bueno, muchachos, es inviable que ustedes le puedan dar un euro, la moneda de Montenegro es el euro. No le puedan dar ni un euro porque ponele que él, que estaba el ministro ahí a mi izquierda, te da 1 millón de euros. ¿A quién se los da? Le digo, ¿a vos y te los llevas en la mano? ¿O tenés una cuenta bancaria a vos, Juan Miskovich o lo que sea? Es inviable. Ustedes se tienen que organizar, poner una organización, un estatuto, abrir una cuenta bancaria, porque el gobierno les quiere dar plata, pero no sabe cómo dárselas, el instrumento para dárselas. Y en un momento se hace un silencio y todos me miraron y los clubes asintieron y el ministro de Deportes me amaba, me quería dar un beso ahí nomás porque se le apagó un conflicto que tenía, ¿no? Y bueno, nos sacamos ahí unas fotos con los jugadores y ahí es cuando a la noche me van a invitar para el día siguiente un desayuno con los clubes. Y voy a un lugar muy lindo, me vino a buscar un auto, un chofer ahí, un ruso gigante también. Son todos gigantes ahí. Entonces, fuimos a un desayuno y empezamos a hablar con los clubes y me dice, mirá, ¿sabes qué? Esto lo solucionamos muy fácil, me dice uno. Queremos que vos seas presidente de la Unión de Rugby de Montenegro. Le digo, no, inviable, yo no voy a vivir acá, yo me voy en una semana y no voy a volver. No, pero queremos que seas presidente, qué sé yo. Digo, bueno, si hay una manera virtual de que lo pueda hacer, bien. Digo, no, porque vos te llevas bien, ellos me vieron en fotos con el presidente del país y con el presidente, el ministro de Deportes, ¿no? Entonces, bueno, claramente terminó eso ahí, me volví y para ellos oficialmente yo era el presidente de la Unión. Empezamos, empezamos a hacer capacitaciones, les pedí a muchos amigos que me ayuden vía Zoom, y bueno, me llamaron para ir a firmar los papeles que ya habían organizado todo el estatuto y todo lo que correspondía a la Unión de Rugby de Montenegro. Entonces, en el 2010, yo viajé en el 18 la primera vez, esto pasó. En el 19 viajé y fue un escribano, y no sabes lo que eran los papeles, no se leía nada, solamente leía mi nombre nada más. Y entonces dice, no, tenemos que esperar que venga un traductor oficial, que hay dos en Montenegro, dos escribanos oficiales. Y bueno, ahí estaba por firmar, de hecho firmé, cuando lo llevan al ministerio dicen, no, hay un problema acá. Ariel es argentino, yo todavía no tenía el pasaporte. Ariel es argentino y por normativa del país, todos los presidentes de asociaciones tienen que ser montenegrinos, no pueden ser extranjeros. Y bueno, eso me disparó que el presidente llevó este caso al Congreso de Montenegro y el Congreso me aprobó y me dieron la ciudadanía del pasaporte. Cuando me volví ese año, se me estaban cerrando las puertas atrás. De hecho, un policía del país me hizo cruzar a Croacia, que yo salía desde Dubrovnik para Buenos Aires, y fue el tiempo de la pandemia, el tiempo que se lanzó la pandemia, ¿no? Y me acuerdo, llegué a Ezeiza y mis hijos me tiraron la llave del auto así porque pensaban que yo estaba todo
contaminado de pandemia y me encerraban acá en un cuarto en mi casa y que no podía salir. Y bueno, ahí empezamos a hacer en toda la pandemia capacitaciones que a ellos les da una fiaca bárbara porque yo invitaba siempre, hacíamos esta especie de diálogo con gente, lo invité a Mato Bosch, que es un psicólogo deportivo, un capo, al Pelado de Arrazábal también, que tuvo mucho empuje en la charla, a Manu Contepomi también, y la verdad que todos me dieron una mano para dar una charla con los montenegrinos. Y yo diría, día por medio charlas con ellos, que tenemos que hacer esto, entrenamiento, meter un poco de cultura, ¿no? El montenegrino por sí es un tipo fuerte, juegan los deportes principales de allá son el básquet y el waterpolo, tienen contexto muy grandes, son muy anchos de hombro. Yo no te diría, tienen muchas cualidades para los deportes, quieren ganar en todo, como sea. Ahí lo tenés, en toda esa zona tenés a Djokovic y tenés vos fijate que en uno de los viajes fuimos a Croacia y Croacia tiene 4 millones de personas, de habitantes. Y ellos estaban muy contentos que los habían ganado en el fútbol Argentina en el Mundial 2018 en Rusia, ¿viste? Y para ellos es un orgullo muy grande. Entonces, yo digo, a estos tipos con un poco de técnica los hace rack, ¿viste? Son grandotes, les gusta golpearse, chao, 2 más 2, 4. Y bueno, fuimos para adelante con un plan a distancia de que se entrenen. Y después, bueno, volví a Montenegro y ya volví con mis hijos, donde nos quedamos un mes y medio más o menos viviendo. Y ahí empecé a entrenar a un club que se llama Cetinje, que era la antigua capital de Montenegro. Y me acuerdo, me regalaron todos acá me ayudaron para ir, me regalaron todo un equipo de Newman para llevar. En Montenegro vas a ver un equipo vestido todo de Newman. Y entrenan en esas canchas sintéticas que ellos le llaman el globo, ¿no? Son como, ¿viste esas piletas techadas? Porque un poco en invierno hace un poquito de frío. El clima es como acá, pero como es una zona montañosa, hace un poquito de frío. Y bueno, y empecé a entrenar a ese club. Y empezaron a venir de los otros clubes, empezaron a venir. Porque empezaron, viste, yo acá entrené en el plantel, en Newman, entrené M19, M17, actualmente estoy en la M16, viste, me gusta mucho entrenar a chicos. Y acá lo veía lo mismo, viste, porque había que hacer cosas básicas porque los tipos interpretaban el rugby con golpearse, nada más. No pasaban la pelota, iban directamente a golpearse. Entonces, trabajamos en ejercicios de partes técnicas básicas que fueron mejorando un montón. Después en movimientos generales, y eso se fue, digamos, expandiendo y venían cada vez más jugadores, más de todos lados. Eh, y, viste, hay una cosa muy buena, a los montenegrinos les gusta la joda muchísimo. Y entonces empezaron a ver el rugby como después nos íbamos a tomar una cerveza que no eran eran 100 100. La capacidad que tienen esos tipos no las tiene nadie, no la tiene nadie. Toman una bebida blanca, se llama raquia, que creo que si vos la tomás y estás resfriado, te cura todo el resfrío, te cura el COVID, te cura todo porque no sabes lo que es. Te pone la garganta blanca y a los 2 segundos podés respirar, no sé cómo es, pero es una cosa bárbara. Bueno, cuestión que los tipos, como ya yo como una especie de pseudo presidente de la Unión, me pusieron un chofer y me llevaba un ruso por todos lados. Y yo me sentía que estaba, no sé, que era un ministro, ¿no? Era muy raro. Y empezamos a entrenar y ellos empezaron a copar. Entonces, la verdad que lo de presidente a mí no me divertía mucho porque era una cosa administrativa. Ellos pedían un montón de cosas que no se podían conseguir porque, viste, pedían sponsoreo, además de algo que no existía realmente. El rugby de Montenegro quedó, antes era Serbia-Montenegro,
y ellos tenían una especie de torneo. Cuando se separa Serbia de Montenegro en el 2006, estos quedaron medios acéfalos, entonces no tenían con quién jugar y no tenían recursos. Y la verdad es que son unos tipos divinos, bárbaros, porque siempre intentaron organizar algo y no podían. Encontraron a través mío, de suerte, digamos, que fuimos con el presidente, que se interesó en esto y les empezó a dar un poco de bola, ¿no? Y entonces eh, yo le propuse, mire muchacha, a mí no me divierte lo de presidente o lo que sea, porque era estar todo el día en reuniones con algo que no. Yo tenía reuniones con sponsors, gente que me dice, yo te pongo todo, te pongo la plata que necesitas, pero necesito que ustedes, bueno, inviable porque no había. Volví a la Argentina y en un momento tuve por un contacto una reunión con Agustín Pichot también. Montenegro juega la, el Europa Rugby, digamos, no estaba en la Rugby World. Entonces, Agustín, la verdad que un fenómeno, me atendió ahí en su oficina, fuimos con mi hijo y me dijo, mira, yo sé que en esa zona no tienen clubes o lo que fuera, yo contá con mi apoyo, agarrate un avión, anda a Irlanda, anda a verlo a tal tipo, a tal tipo, a tipo, hacé la gestión, anda a hacer los deberes a Montenegro y todos los papeles yo te los voy a traccionar para que se haga. Hoy Montenegro está en la Unión Rugby, en el Rugby World. Eh, por lo cual, bueno, ahí se hizo un avance. En la mitad de camino, yo me corro, digamos, de la presidencia de la Unión de Rugby y hay una chica que es fantástica, que era como una manager, Sorika Kostic, que se ocupaba de todo. Hace magia, una apasionada, juega, te digo que entrené mujeres y hombres en Montenegro. En esa zona de Europa del Este se juega mucho, las mujeres juegan mucho el rugby, rugby 7. Te llama la atención porque se golpean igual que los hombres. Y vos sabés que cuando fuimos avanzando, ellos me dicen, queremos que seas el head coach de Montenegro. Le digo, sí, muchachos, estoy en la Argentina, la verdad que estoy muy bien acá y me tengo que ir allá. Me dice, ¿qué querés para venir? Yo sabía que no tenían un mango porque hace 2 días que yo sabía la Unión, no tenían un mango. Le digo, mira, la verdad yo no les puedo cobrar. Y yo trabajo bastante virtual, ¿no? Trabajo en finanzas y bastante virtual. Y entonces le digo, mira, si me conseguís un alojamiento y un auto, yo voy. Y me dice, lo tenés. Te damos un departamento y te damos un auto. Y te damos un viático para tu mantención acá. Bueno, viajé y primero cuando viajé hay una ciudad muy linda. Bajé el avión en Dubrovnik, eso es Croacia, cruzás a Hercenovich, que es el primer pueblo de Montenegro, todo muy lindo ahí, ¿no? El Adriático, muy lindo. Me vinieron a buscar y ya nos encerramos en un hotel, en una concentración, en Bar. Bar es una ciudad que queda más al sur de Montenegro, casi frontera con Albania. Y ahí tengo un montón de historia, ¿no? Porque empezamos a entrenar y claro, ellos no tenían la cultura de llegar en horario, ¿viste? Por ejemplo, hacíamos doble turno. 9 de la mañana empezaba el entrenamiento y ellos empezaban a llegar a las 9 de la mañana, ¿entendés? Entonces yo me paraba, iba con el auto, yo 9 de la mañana estaba con el silbato en la mitad de la cancha y yo los veía llegar, cosa que lo hace uno de M15 en Newman hoy y le dicen, correte, ¿viste? No vengas a entrenar por lo riguroso del horario, ¿no? Y se empezaban a vendar y a poner medias y qué sé yo. Terminamos primero 10 minutos puteando porque digo, muchachos, ustedes quieren hacer algo y no llega ni horario. Había uno que era maestro de colegio y sabía castellano. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me hacía un matute entre el montenegrino, entre el inglés choto que hablo yo y hablan allá, y entre el castellano. Digo, yo voy a hablar todo en castellano, vos traducir.
Bueno, el otro se esmeraba y traducía todo. Y yo los veía con cara de enojados, ¿viste? Imagínate, todos me llevaban una cabeza, digo, no me voy a hacer el loco tampoco porque me arrancan la cabeza los tipos estos. Y bueno, empezamos a hacer los entrenamientos y los hacía una parte técnica y una parte de movimientos y una parte de mucho golpe. Y ellos lo disfrutaban, la parte de golpe tremendo. Es como que les gusta por de sangre, lo llevan una parte combativa muy, muy fuerte. Bueno, estando ahí, la verdad que ellos me trataban siempre muy bien, muy bien, muy bien. Si me permitís, te cuento una historia muy divertida, que en un momento estaba en el hotel, ¿viste? Y todos ellos estaban en cuartos compartidos, a mí me dejaban en un cuarto solo, hacía todo bien. Viene el que es el dueño del hotel y dos jugadores. Y ellos me bautizaron jefe allá. Jefe, me dicen. Jefe, necesitamos hablar con usted. Digo, ¿qué? Eh, necesitamos tener una reunión con el jefe de la policía de Albania. Digo, chao, boludo. Jefe de la policía de Albania me suena medio raro, viste que vos escuchás que los albaneses son raros y qué sé yo. Bueno, se hacía calor, era esta época más o menos. Nos subimos a un auto, fuimos a un estacionamiento, un supermercado y nos encontramos con dos Mercedes-Benz negros, blindados, con dos tipos de corbata, dos custodios grandotes, gigantes. Digo, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? Sacame de acá porque yo no quiero estar acá. Y bueno, no, 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 tenemos que ir a almorzar. Y yo me quedé medio apartado del auto, me llamaron y me presentaron al jefe de la policía de Albania. Digo, chao, me estoy metiendo en un lío acá tremendo. ¿Qué corno estoy haciendo acá? Y en ese momento, con uno de los dos jugadores, uno Budo, es muy gracioso, un tipo más grande, muy gracioso. Le digo, Budo, ¿qué estamos haciendo? Y no sé, por ahí nos piden que llevemos valija de plata o qué sé yo. Digo, no, no, yo me voy. Dice, no, no, no te vayas, no te vayas. Bueno, fuimos por una ruta a un restaurante soñado, que yo había pasado un montón de veces. Digo, acá nunca voy a entrar porque eran 500 euros el cubierto, una cosa así, una locura. Montenegro es un país que es bastante accesible, bastante barato para vivir. Y nos bajamos con este policía, empezaron a hablar, 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 hablar. Me dice, tengo una cosa para ustedes. Yo empecé a temblar, digo, una cosa para ustedes, digo, ¿qué debe ser? ¿Viste? Me imaginé todo lo peor, todo lo peor, todo lo peor que pueda pasar. Y saca de un maletín unos frascos y saca y el tipo agarra su documento y lo tiene en la mano, lo guarda en la mano. Y dice, ¿cuántos años tengo yo? Y vos tenés, yo dije 32, el otro dijo 35, el otro dijo no sé cuánto. Dice, miren el documento. El tipo tenía 52 años. Y digo, ¿cómo puede ser? Mirá el documento, porque uso estas pastillas que las había traído de Suiza, que eran pastillas de NAD, que de juventud, de no sé qué. Dice, si vos empezás a tomar esto ahora, y yo quiero que vos, a mí me señala, seas distribuidor en Argentina. Digo, no, olvídate, yo voy a pasar a vender eso en la Argentina, no, llevármela, no, olvídate. Costaban 100 euros el frasco, pero si vos veías lo que era el tipo, un tipo de 52 años, te juro, parecía de 30. Y digo, no, no, qué sé yo, nos quedamos charlando, nos tomamos 50.000 cervezas con los albaneses y me terminaron invitando a ir a Albania. De golpe pasé ahí nomás, cuando Albania es un lugar muy lindo también, pero tenés que saber bien dónde vas, porque podés estar en un lugar, si querés, peligroso si no te das cuenta. Bueno, cuestión que todo esto empezamos a entrenar, entrenamos en Bar, que era una ciudad como si yo te dijese Cariló, ponele Chapalmanal, que tiene un lugar de mar. Entonces los hacía nadar, los hacía todo un triatlón bárbaro. Y los tipos empezaron a tener ritmo y empezaron a tener manejo de juego.
y teníamos que jugar el primer partido en Bosnia. Bosnia, si vos vas en la guerra de los Balcanes se produce eh, cuando se disuelve Yugoslavia, porque primero Eslovenia se independiza, que es, eh, digamos, la más europea, la que está más al norte. Después se independiza Croacia. Y los serbios, cuando se vieron en problemas de que ya se iba a disolver toda Yugoslavia, el centro, digamos, fabril de la ex Yugoslavia es Bosnia. Ahí están todas las fábricas de autos, de acero, de hierro, de todas esas. Entonces, esa ciudad estuvo muy bombardeada. Ahí es donde está Sarajevo, donde está bueno, Bosnia-Herzegovina, que es la ciudad, y teníamos que jugar contra ellos en Zenica. Fuimos en una van, me acuerdo, por toda una ruta, toda una noche, toda una tarde, y llegamos a la noche. El del bondi se equivocó 5 cuadras, bajamos, y bueno, sabés lo que era el miedo que daba, porque era todo oscura la ciudad, y todos ellos dejan la marca de las balas en los edificios como recuerdo de la guerra, ¿viste? Como para que no, como monumento que no vuelva a ocurrir. Ibas así y mirabas toda una ciudad bombardeada, digamos, y ibas con el bolsito al hotel, ¿viste? Ahí en Bosnia lo que vi es, por ejemplo, cada 200 metros hay un cementerio. En la plaza principal hay un cementerio, como si fuese la plaza del barrio, del pueblo de San Pedro, eso es un cementerio. Y bueno, fuimos al hotel, una señora gorda rusa nos atendió, que parecía una nona big, grande así, nos hizo una comida a la noche y a la mañana ya nos levantamos para ir a jugar, ¿viste? Y hay ellos entre Bosnia, Serbia, tienen una rivalidad tremenda, tremenda. Y bueno, a la mañana, el desayuno, que yo no podía entender, era pollo al horno con papas, el regalo era papas fritas, unas sopas que eran, te juro que era una cosa espesa que le hacía esta mujer y con mucho orgullo te la daba con una, viste, cuchara, con un delantal hasta acá que tenía, era una locura. Y bueno, con eso salimos a la mañana al partido. Yo ya estaba, no me podía mover de lo que había comido. Fuimos al partido, un estadio, ellos tienen todos estos centros, estadios olímpicos y todo eso, eh, eh, que, viste, tienen pistas de atletismo, son centros, digamos, donde se hacen todos. La ciudad tiene un centro comunitario. Y bueno, fuimos al vestuario, todo bien, qué sé yo, y hacen toda una ceremonia, ¿viste? Parece más que cuando salen los Pumas, tienen que salir juntos con la bandera. Y yo, ¿viste? Yo estaba más informal ahí, ¿no? Estaba más metido. Y salimos al estadio, cantan los himnos y todo eso, y me pongo a hablar con el referee, ¿viste? Eh, y me pongo a hablar con el referee y pasó esto. El referee, claro, amante del rugby, sabía que era argentino y me tardaba re bien. Y encima el tipo había estudiado en Madrid, sabía castellano. Entonces le empiezo a hablar al referee y le digo, che, mirá, estamos entrenando mucho hace poco, ¿viste? Le estamos metiendo y la verdad que nos vendría bien un triunfo. Le digo, nos desmoraliza mucho perder y vos sabés y qué sé yo. Y dice, no, no, quédate tranquilo que yo voy a referiar bien y no sé qué, no sé cuánto. Cuestión que empezamos a jugar y, y nos hacen el primer try, el primer try, ellos con algo muy raro, ¿no? Jugaron un penal rápido en las 25 yardas Bosnia y estos, los míos, estaban dados vueltas, ¿viste? Cambiando para atrás para el gol sin darse cuenta, ¿no?
y entonces le digo, muchachos, tienen que mirar la pelota, que nos metieron atrás. Bueno, los recagué a pedos mal y empezaron, a ellos nos les gusta que les diga las cosas, digamos así, medias fuertes. Entonces, no sé, se empezaron a poner las pilas, un try, otro try, pero era una carnicería porque en un momento la pudrieron, digamos, los dos. Yo nunca vi pegarse como se pegaban ahí. Nunca vi. El refe no sacó ni una amarilla. No es que se agarraban, viste, de la camiseta ni nada. Se trompeaban como el último día. Y bueno, fuimos así ganando. Hicimos algunas cositas bilardistas para ganar cuando estábamos ahí arriba, viste, cambié los pilares, después lo volví a poner uno para el referee, me dijo que no podía entrar, en eso nos consumimos como 5 minutos. Los boños estaban como locos porque se estaban dando cuenta de estas pequeñas cositas que tratábamos de consumir tiempo y pita el silbato y ellos no podían creer. Y yo decía, ganamos 26-24. Fue el primer triunfo del seleccionado Montenegro en su historia. No podían, viste, cuando no podían entenderlo porque no les había ocurrido nunca. Nunca habían ganado un partido en su vida. Entonces, los tipos estaban felices. Los boños estaban recalientes porque es como que, eh, no, no desmerecer a nadie, pero como que, no sé, Costa Rica le gane a los All Blacks. ¿Entendés? Era una cosa así. Era imposible que Montenegro gane. Entonces, ellos tenían un entrenador rentado, no sé qué. En el tercer tiempo, el peor tercer tiempo de mi vida, te dan un ticket y tenías que ir a un bar y te consumías una cerveza, no podías consumir dos, y te daban una especie de sándwich con ellos, babitza se llama, unas salchichitas, que es como un patty, pero salchichas, como una hamburguesa, y te daban eso en la mano y ellos ni aparecían al tercer tiempo, nada. Digo, che, no van a venir, nada. Yo les había dicho a nuestros jugadores que limpien el vestuario. Cuando fueron, vino el entrenador de ellos, dice, yo no puedo creer, ustedes limpiaron el vestuario. El vestuario, viste, estaba todo lleno de cintas, de lo que sea, qué sé yo, y limpiaron el vestuario, lo dejaron impecable, y de ahí fuimos al hotel. Cuando estoy en el hotel, vamos a tomar el bondi, y vos no sabés lo que venían de almacenes, la cantidad de bebida blanca y cervezas que compraron para el viaje. Yo, no sé, acá en la Argentina podés darle de chupar a 4 equipos de rugby. Bueno, ahí éramos un solo equipo y traían todos, y traían esas raquias, esas vodka, y traían cerveza. A mí dame cerveza que yo me tomé, pero había 1000. Bueno, y subimos a la combi, digamos, era un bus chico, empezaron a tomar cerveza todos y qué sé yo. A mí me traían una tras de otra y yo mirá que me gusta, pero el nivel que toman ellos no podía seguir el ritmo. Y empezaron a cantar, ¿viste? Una canción. Y era en montenegrino la canción. Y yo empezaba a repetir lo que escuchaba. Y bueno, y yo eso lo grabé y lo subí, me acuerdo, a mi Instagram, y me llamaron, me dicen, no, por favor, no levantes eso porque estamos diciendo una canción. ¿Y qué dice la canción? Y Bosnia, te, cu, le, así, qué sé Eso, yo. se No, entendió. no cantes eso. Bueno, y qué sé yo, viste, estábamos ahí. Bueno, llegamos a Montenegro y ahí era una celebrity. Me empezaron a llamar a hacer reportajes. Hay un periodista que se dedica a todos los deportes, que se llama Sofro. Él hace entrevistas de básquet, de waterpolo, y con el rugby se copó. ¿Viste? Ya me había invitado 2 veces a un canal de televisión. El tipo habla 16 idiomas. Habla un castellano medio italiano, porque él estuvo viviendo mucho en Italia, ¿viste? Y entonces con él siempre me llama y es un tipo muy respetado allá, que es el periodista deportivo.
como que yo te diga Macaya Márquez, una cosa así, tremendo periodista. Y bueno, me empezó a invitar a programas de televisión y de radio, y yo contando todo eso. Entonces empecé ahí a a reclutar gente y a pedirle un poco al gobierno y a las empresas que nos apoyen, ¿viste? Para esto, en el medio, que no te conté, cuando viajé con mis hijos, el presidente me había conseguido el pasaporte y la ciudadanía, que eso te lo dije, pero nos recibió en la casa de gobierno. Y nos recibió el presidente como si fuésemos, digo, a mi familia, ¿no? Y con eso me dice, lo que vos necesites, el apoyo que necesites, hacémelo saber y vamos a ir para adelante con este proyecto que a mí me gusta, porque ellos apuntan mucho a que Montenegro pueda competir en las Olimpiadas con el Seven, en el formato Seven. Y bueno, empezamos a entrenar Seven muy fuerte porque nos tocó jugar en la Copa de Europa, hicimos con Bosnia y después nos tocó ir a Eslovaquia. Eslovaquia es la antigua Checoslovaquia, que se dividió en República Checa, que tiene mucha más cultura de rugby, donde la gente está arraigada con el rugby, tiene buena cultura, y Eslovaquia. Entonces, lo gracioso acá es que yo no sabía, teníamos una apertura que era un gorila. Hacé de cuenta que vos pongas, no sé, a Leguizamón de apertura. Esa era la apertura. Un tipo muy rudo, ¿viste? Damian. Bueno, y empezamos y me dicen, no, vamos a tener que hacer un viaje muy largo. El viaje, no podíamos ir en avión, fuimos en bus desde Montenegro hasta Eslovaquia. 18 horas de bus por toda la cortina, ex cortina de hierro. ¿Pero por qué? No podíamos pisar Serbia. ¿Pero por qué? Porque esta apertura había sido procesado en Serbia. ¿Entendés? Tenía como si pisaba Serbia lo metían en cana. Imagínate el nivel de los pibes, ¿no? Que lo metían preso por alguna acusación que tuvo. Digo, bueno, listo. Hicimos un viaje eterno porque hay que pegamos toda la vuelta por Croacia, pasamos Bosnia, Croacia, volvimos a entrar a Croacia, pasamos Hungría, Hungría y después llegamos a Eslovaquia. En Eslovaquia estábamos en el momento de la guerra de Kiev, estábamos a 800 kilómetros. Yo cuando me dijeron de ir, le digo, muchachos, yo no voy ni pedo, está en la guerra y no más. Sí, ya ir, viste, estaba Zelensky a 800 metros. Y me dicen, no, no pasa nada, no pasa nada, no, ya averiguamos, no pasa nada. Digo, no pasa nada, te tiran, viste que en ese momento no sabíamos la guerra. Bueno, fuimos al hotel, el hotel era gigante, todo bien ruso, es ahí, viste, bien austero, todo cuadrado, todo, y había algunas cosas buenas. Bueno, nos mandaron a un centro, una universidad a entrenar, y con un tipo que también, por ser argentino, viste, me chupaba las medias, me llevaba en auto por todos lados, y me preguntaba de Argentina, y qué sé yo, y esto y aquello. Y vamos al entrenamiento, y yo les hacía hacer un par de jugadas medias, viste, en el line, viste, que el agarre el primero se hacía el distraído, iba todo el line para atrás, y se daba vuelta el gordo primero y se la tiraban a él. La jugada típica, viste, que lo dejás en vez de que el señuelo de atrás para que se vayan todos para atrás y quedaba. Y este eslovaco empezó, de un balcón nos empezó a grabar con el teléfono, ¿viste? Y los montenegrinos se dieron cuenta. Y me dice, jefe, están grabando, están grabando. Y lo llamaron al tipo, lo hicieron bajar. Digo, acá lo van a asesinar al tipo, ¿viste? Y le dijeron así, el capitán todo, borrá todo lo del teléfono. Como si fuésemos, viste, los All Blacks, viste. La verdad que era una... a mí me da vergüenza ajena porque digo, lo están apretando a este tipo, lo agarraron tres grandotes y nada. Bueno, cuestión, digo, muchachos, mañana es el partido, vamos,
vamos a dormir temprano, qué sé yo. Parece que este Demian se rajó del hotel y se fue a chupar con unos amigos eslovacos ahí, ¿viste? Que me entero yo al día siguiente. Bueno, me hice el boludo porque digo, me lo bajo al gordo. El gordo lo que tenía, pasaba bastante bien la pelota, pero tenías un, ya te vuelvo a decir, un Leguizamón afuera que lo encaraba al 10 de adelante y lo partía, ¿viste? Entonces, bueno, vamos al hotel, qué sé yo, todos concentrados, ¿viste? Qué sé yo. Ellos hacen una ceremonia en el hotel de entregar la camiseta. Entonces yo le entrego la camiseta a cada uno. Entonces como que le tengo que hacer un pequeño speech a cada uno, que vos cumplas, qué sé yo. Es toda una ceremonia, son muy ceremoniosos ellos, ¿no? Hay, hay distintas culturas, ¿no? La que predomina, ¿viste? Es los ortodoxos, los musulmanes y los católicos son minoría. Bueno, y entonces con eso, qué sé yo, vamos en el bondi, todo muy lindo por el centro de Eslovaquia, llegamos al centro, y cuando vemos el equipo de Eslovaquia, que yo lo había visto ahí videos, digo, estos no son los tipos que yo vi, porque eran más grandotes, tenían pinta de rugby, de polenta. Bueno, empezamos a jugar con nosotros, atacando con un par de jugadas, viste, que yo les había metido. Digo, juguemos cerrados, porque teníamos tres gorilas, el número tres no saben lo que es, 165 kilos. 165 kilos, 1,98 m. Así era la primera niña, ¿no? No saben lo que era. Formaba mal como el orto y los sentábamos a todos igual para atrás porque, viste, ya tirarle los kilos esos eran tremendos. Bueno, avanzando, obviamente un no-con, qué sé yo, nos ataca Eslovaquia, pum, trae Eslovaquia. Y después fue una seguidilla, nos mataron. Y entonces yo, viste, a esta chica le digo, acá hay algo raro, como si yo vi un video y no sabían ni pasar la pelota, y estos son buenísimos. Y se puso a averiguar, y ahí van las autoridades como dos mujeres de la Unión Europea de Rugby. Y entonces dice, queremos hacer un reclamo porque estos no son los jugadores que tienen que jugar. Y dice, bueno, tienen que poner 100 euros en garantía por la protesta y si no da lugar, pierden los 100 euros. Y me dice, jefe, ¿ponemos los 100 euros? Digo, sí, poné los 100 euros, porque estos no son los jugadores. Bueno, resulta ser, te lo resumo, que cuando esta división de Checoslovaquia, los tipos trajeron, claro, a los checos a jugar en Eslovaquia. Es como que yo te diga que nosotros, los uruguayos, pidan argentinos, viste, que tienen parientes en Argentina para jugar en Uruguay, ¿entendés? Y claro, eran diferentes, nos mataron. Y bueno, resulta ser que después, en el trámite, se descubrió eso, que el 90% de los jugadores eran de la República Checa, no de Eslovaquia, y lo ganamos en el escritorio, ¿viste? Así que segundo partido invicto. Así que más todavía, más celebridad. Tercer partido con Estonia. Estonia, uno ruso de 30, Estonia es ya al lado de Rusia, de 32 millones de metros, 100 millones de kilos, no sé cuánto. Bueno, vamos a jugar, qué sé yo. Tenían que venir ellos a Montenegro a jugar. El día anterior no se presenta ni dan walkover. Tercer partido ganado, por lo cual clasificamos para estábamos en la etapa, en el grupo 3 pasamos al grupo 2 ya con Serbia, con algo más de nivel. Bueno, ahí quedó toda la parte del 15. Empezamos a entrenar Seven. Dimos una semana de descanso, empezamos a entrenar Seven, Seven de mujeres y Seven de hombres. Nos matamos, ir a una montaña, hay un lugar que se llama Cetiñe, que tenían que subir la montaña, los tipos no querían saber nada. Hicimos por primera vez un asado montenegrino, ¿viste cómo haces en el club que terminás y querés hacer un asado? Bueno, un asado montenegrino no sabés lo que es. Eh,
porque traen panceta, cocinan panceta, cocinan hígado, cocinan estas salchichitas, 8.000 millones de cervezas, porque el capitán es el director comercial de Nissi Scott Pivo. Pivo es cerveza y Nissi Scott es como si tú dijese Quilmes. Eh, eh, y traía cerveza a lo pavote, ¿no? Y bueno, estaban ahí, estaban felices, porque es la primera vez que vos, imaginate que es un cambio cultural. Ellos nunca habían tenido eso. Lo que nosotros tenemos todos los fines de semana, ellos lo tuvieron la primera vez. Todos estaban re felices, re copados, ¿viste? Invitaban a la familia, venían, estaban todos. Bueno, cuestión que de ahí agarramos y nos vamos en un bonde a Serbia. ¿Viste? Y ellos querían que yo me quede todo el año. Le digo, muchachos, yo de Serbia no vuelvo a Montenegro, me tomo un avión a Serbia y me vuelvo a la Argentina. No, qué sé yo, me hicieron un asado de despedida, otra vez, me dieron unas placas y demás. Me hicieron, viste, hay una pequeña fiesta y qué sé yo, que realmente estuvo muy bueno porque son tipos son muy buena onda, muy agradecidos, muy divertidos, muy divertidos. Le falta un poco de cultura al rugby, pero ya la van a lograr y van a progresar mucho, ¿no? Eh, en el medio un montón de cuestiones que me llamaban, viste, vos no sabés el que te llama, y por ahí es como una especie de, me sale decir la palabra jeque, pero no es jeque, es como un rey, ¿entendés? Y vos lo ves al tipo re normal, ellos tienen como reinados, entonces el tipo, te pones a hablar con un tipo que es eh, super billonario, billion con B larga. Entonces le digo, me dice, vos acá podés venir, hay un lugar que se llama Lustica Bay, que es toda una construcción nueva, y me dice, vos acá podés venir cuando quieras y tenés el departamento que quieras. Le digo, bueno, está bien, vos no sabés lo que es el lugar, no, impresionante. No, porque a mí me gusta el rugby y vos hiciste mucho por nosotros y qué sé yo. Yo me parecía re normal, ¿viste? Otra cuestión que ellos iban y me compraban, hacían compras de supermercado, ¿viste? En un momento venían con todas pero me compraban lo que ellos querían, ¿viste? Y había cosas rarísimas que me traían no sé, como unas sardinas que eran incomibles, ¿viste? Que tenían mucha sal, una cosa así, pero ellas se la mandaban, me traían unos pescados secos. Digo, no, no, muchachos, dejen que no me traigan más nada. Yo voy y compro yo y ya está, ya está. Te digo que la experiencia de haber tenido el auto, en los días libres, yo me hacía un recorrido a un pueblo nuevo y me fui a Mostar. Mostar queda en Bosnia y ahí donde estuvo lo más cruento de la guerra y hay museos y demás, recordando la guerra y estás viendo todo eso de los Balcanes y todo eso. Y me tomaba cada día libre, agarraba el auto y me iba a conocer un pueblo nuevo. Y te digo que lo conozco, Montenegro es muy parecido a la superficie a Tucumán y tiene de población, no llega a 1 millón de personas, tiene 800.000. Mucha gente, la diáspora, que somos todos los que vivimos afuera, es más grande que los que viven en Montenegro. Mucha gente se va, porque vive mucho del turismo, no tiene mucha industria nacional. Y bueno, yo viajaba a todos los lugares históricos y todo eso, y bueno, ahí una cosa muy divertida me pasó yendo solo a la frontera de entre Montenegro y Bosnia. eh, Hay dos cabinitas, la aduana son dos cabinitas, que son dos tipos que están enfrentados en una computadora, ¿no? Y le doy el pasaporte al de Montenegro y me mira, dice, sí, y se lo da por arriba de la computadora al bosnio. Y el bosnio dice, ¿y usted qué hace acá? Y el otro le dice, no, es el selector, el entrenador del seleccionado en Montenegro, le dice el otro, que me había visto, porque hay como dos canales allá de propios, y yo salía en el canal y ellos ya sabían. Y yo me empezaba a reír. Dice, ¿y usted qué hace acá?
¿qué haces? Como diciendo, ¿qué haces acá en el medio de la montaña, en el culo del mundo? Le digo, no, vengo, mi abuelo, y me quedé charlando con el tipo un montón me quedé charlando. Y le digo, bueno, voy hasta allá y vuelvo. Bueno, volví y estaban los dos otra vez. Dice, no, déjalo pasar, este es el selector, déjalo pasar. En el medio de la montaña de la nada, no sabes lo que era. Y otra vez lo que me pasó, yo había conseguido para entrenamiento, yo los veía, los quería forzar un poquito más. Entonces había ido a una gomería, ¿viste las ruedas de desecho? Me había afanado dos ruedas, tres ruedas, y había comprado en una estación de servicio unas lingas de esas para remolcar autos. Entonces ataba las ruedas y se las ataba a la cintura y tenían que hacer pasadas, piques con ese peso encima. Claro, como estos eran unos gigantes, las ruedas las llevaban como flameando, ¿viste? Las llevaban flameando. Digo, no, le tengo que poner peso. Entonces fui a un lugar y le metí rocas, y las rocas son como marrones, ¿viste? Más marrón, más arcillosas. Y le metí todas rocas y agarré la cinta de empaquetar, ¿viste? La marrón, a la rueda la enrollé toda. La enrollé toda y tenía las piedras adentro. Bueno, te cuento que con los días libres iba a Dubrovnik, a Croacia, que es muy lindo. Y en la frontera me abren el baúl y me ven las ruedas todas así. Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le digo, no, yo entreno, son para entrenar. Y llamaron a dos policías. Vienen dos policías, empiezan a investigar y vienen y trajeron una navaja. Y agarraron y abrieron todas las ruedas y sacaban las piedras y mete la piedra en la mano y dice, ¿y esto qué es? Piedra, le digo. Pensaban que yo estaba, porque como fui como 6 veces, iba y volvía a Dubrovnik, pensaban que yo estaba pasando algo raro, ¿viste? Y la abrieron y la tiraron así en el piso y era piedra, ¿viste? Y en un momento digo, no, son piedras. Digo, ¿qué momento si llego a quedar acá pues, detenido por algo hasta que investiguen? Y no, la verdad se dieron cuenta rápido y no hubo problema. Pero era como sospechoso porque yo iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía y tenía esas piedras en el baúl del auto, ¿viste? Y entonces, nada, después en un momento los tipos ya sabían, no, ya está, las piedras y qué sé yo. O te abren el baúl para ver qué tenías, ¿viste? Y bueno, te estaba contando que arrancamos para Serbia, vamos a un hotel, el hotel estaba bárbaro porque era gigante y estaban todos los países, mujeres y hombres, de Estonia, de países que no sabía ni que existía, de todos, viste, la parte del norte de Rusia, viste, de mujeres y de hombres que no saben lo que era. Y entonces a mí me dieron un cuarto solo, por suerte otra vez, y bueno, nos vamos ahí al estadio a entrenar y teníamos ahí un par de jugaditas de Seven y que yo, lo que vos hace mucho aporte el argentino con estos movimientos que nosotros tenemos a veces que los despreciamos porque son tan básicos para nosotros, pero ellos, viste, jugar un poco el ciego y demás, viste, no lo tenían asumido. Ahora hacían A, B, C, viste, yo le decía al medio, no la abras directamente, fíjate si te vas por el medio con el pilar de ese lado. Bueno, el primer partido, Serbia-Montenegro. Es como decirte, no sé, con Brasil-Argentina, pero que hayan pasado una guerra que se mataron todos, peor que Argentina-Brasil, en el fútbol, ¿no? Y vos sabés que, bueno, empieza el partido, vamos atacando nosotros, y el medio scrum hace eso, se va por el ciego, trae. Yo no lo podía creer, estamos ganando, como yo te dijese, las chances de ganar eran 1000 a favor de Serbia con uno nuestro. Bueno, palo, 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 palo. Empezó el partido, los golpes eran bastante violentos. Tengo un jugador que juega en la segunda división de Francia, se llama, eh, un crack de gente, y un gigante como jugador, pero bueno, hacía de cuenta un Lavanini en el 7, era una locura. Los encaraba a los serbios y los sentaba a todos, pero bueno, palo, 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 palo.
estábamos abajo y en el último minuto, con una jugada que habíamos practicado, les pedí, viste, que bueno, ellos jueguen por las puntas y que se iba a hacer el espacio en el medio. Y bueno, fueron jugando por las puntas, viste, punta, rack, mall, abrían para el costado, y lleven, los serbios se terminaron cansando. Y Dusan, que era el capitán, y es un tipo que está uno de los mejores preparados y, digamos, uno de los mejores jugadores. Tiene el tipo, es profesor PF de CrossFit y imagínate, es una roca el tipo. Se le hace el agujero en el medio, jugada de apertura a él, y hace el trade en el último minuto y ganamos 15-14. Los serbios no podían creer, los montenegrinos tampoco, porque otra vez, la primera vez en la historia que Montenegro le gana a Serbia. Es como la primera vez en la historia que ganan un clásico, ¿viste? Entonces, eh, nada, estaban felices los tipos, felices. Pero bueno, ahí se relajaron un poco, nos tocó jugar con Chipre, imagínate Chipre, yo no tenía ni idea. El entrenador era un inglés, un tipo, un morocho, que también era gigante, pero son todos, yo no sabía, en Chipre casi todos son ingleses y jugaban muy bien, muy bien. Entonces, habíamos jugado con Chipre y volvimos a jugar con Bosnia Seven, y de golpe este Dusan, que era un tipo muy fuerte, le mete un golpe muy fuerte a uno de Bosnia, y el tipo se queda en el piso y empieza a convulsionar. Y ahí cerca estaba una ambulancia, ¿viste? Todo el protocolo que nosotros tenemos de golpes y ambulancia al lado y el médico, qué sé yo. Y yo empecé a gritar, médico, 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 no aparecía ningún médico. Y estaba la ambulancia ahí, y ambulancia, ambulancia, nada, no aparecía nada. Y estamos todos desesperados porque el tipo estaba en el piso convulsionando. ¿Viste? Fue una situación para mí, muy violenta. Y yo empecé a la ambulancia con otro tipo, me fui corriendo a la ambulancia que estaba ahí cerca de la cancha, y empecé a tocar bocina y prendí la sirena a la ambulancia. Subí y empecé a aprender. Y si lo hubiese podido, tenía la llave y hubiese prendido la ambulancia. Bueno, cuestión que la abrimos atrás con otro tipo y bajamos la camilla, ¿viste? Esa camilla que se bajan las ruedas y las bajamos nosotros, ¿viste? Un tipo y yo, que no sé quién era el otro tipo. Bueno, ¿sabes dónde estaban los médicos? Los dos médicos, en el bar chupando. Estaban en el bar chupando cerveza. Y entonces vinieron medio, yo no te digo borracho, pero chupado, ¿viste? Y se lo llevaron al tipo, ¿viste? Y todos puteando, yo lo reputeaba. ¿Cómo te has en una cancha en el bar chupando? Y se lo llevaron al hospital, que parecía que no sé qué, ¿viste? Tenía conmoción de todo. Y el tipo después a la tarde apareció, el jugador, y ya normal, ¿viste? Los golpes al tipo no les hace nada. Así que bueno, en Serbia también, después me invitaron y estuve en conversaciones con Serbia para ir a entrenar a Serbia, el seleccionado Serbia, pero son bastante más amarrete que los montenegrinos, no me querían dar nada, ¿viste? Así que por ahora nada, porque no se están dando las condiciones. Bien. Así que Voy a meter la segunda pregunta de la entrevista, con este pantallazo espectacular que nos diste. Hablaste mucho de selección, pero te vuelvo un poquito a nivel clubes. Hablaste de 5 presidentes de clubes, es decir, hay pocas instituciones en un país tan chico. ¿Cómo está organizado hacia al nivel más base? sí, a nivel base, ahí ellos tienen una formación básica en este orden, de básquet, waterpolo, y juegan algo de fútbol. Juegan algo de fútbol y el fútbol está metiéndose. Por lo cual tienen una base atlética bastante buena. Es bastante deportista el montenegrino. Y en los clubes generalmente empiezan a jugar de grandes, no ves infantiles, juveniles, ves gente que ya empieza a jugar a los 19, 20 años, ¿viste? Por lo cual las cuestiones de pase, técnica es bastante básica. Los clubes, hay dos, la capital es Podgorica, hay dos clubes ahí, hay otro en Bar,
y uno en Cetiñe, que yo estuve entrenando, y hay uno en Tibat. En Tibat hay una particularidad, que el de Tibat tienen una liga, como si fuese una liga rentada de rugby 13 que juegan con Serbia y están como por afuera. Estos tipos de Tibat, donde también hay un poco más de ingleses, juegan, viste, se juega sin scrum, viste, es el rugby league es igual que el rugby league. Y en un momento jugaban rugby touch, que yo le digo, muchachos, no jueguen más al rugby touch, eso no es rugby. Viste, se colgaban una cuerdita y jugaban. Digo, digo, no, no los quiero ver jugando eso. Digo, ustedes juegan eso y no los quiero ver, a ninguno, no venga ninguno. Y la verdad que la estructura, ellos no tienen clubes físicos, no viven la vida de club físico donde vos vas al club, te encontrás con amigos, te comes un asado, entrenás, tenés un vestuario, no, viste, se cambian en los autos, van a centros comunitarios, por lo cual se hace bastante difícil. Los padres, ellos a veces, los padres no comprenden bien lo que es el rugby y lo confunden con el fútbol americano, con mucho roce, mucho golpe. Entonces no quieren que sus hijos se golpeen. Entonces cuando vos vas entrando, les vas enseñando, se recopan con la cultura. Y entonces vienen los padres y se acompañan. Entonces nos reclutamos bastantes chicos que ahora ya con el tiempo ya están jugando, algunos los llevaron, viste, estamos contando de 10 tipos. En Montenegro debe haber 150 jugadores de rugby. Entonces, nosotros en la M16 de Newman tenemos 78, ¿entendés? Entonces, somos una cantidad muy grande, pero ellos tienen ganas, le falta estructura de apoyo, realmente nosotros entrenábamos en un momento en un campo de deportes, digamos, lo que era la canchita de una fábrica. ¿Viste? Por lo cual estaba toda, ¿viste? Desnivelada, pasto alto a veces y qué sé yo. Y bueno, nos rebuscábamos con todo eso. Materiales tenían muy poco, porque tenían 4 escudos y ahora una bolsa de tacles y nada, pelotas, las básicas, yo ellos están con una marca, no sé si decírtelo, no sé lo que sea, Sí. Rino que está por toda esa zona. Y la verdad que, bueno, en lo que es esfuerzo que ponen contra lo que tienen es mucho, ¿viste? Ponen mucho de ellos. Para- Pero y, la con- base, y contaste que a uno de los clubes vos llevaste camisetas de Newman, que usan esas sí. camisetas, adoptaron los Sí, colores. sí, pantalón y camisetas, la alternativa blanca, se ve. Y estaban felices, vean, porque siguen a Newman, lo ven todo el tiempo y no pueden creer. Yo los invito a que vengan a veces y todos sueñan con venir a jugar a Newman, a Argentina. Bueno, ahí tenés en Newman la historia de Thibaut Flament también, que vino a jugar a Newman. Tuve la suerte de por lo menos unos minutos entrenarlo. Yo entrenaba la pre-C y pasó por ahí y rápidamente el head coach me lo pasó para arriba, pero bueno, tuvimos esa suerte. Pero en Montenegro los chicos cada vez más están progresando en esto y el gobierno está interesado porque quiere tenerlo como deporte más que todo de 7, más que todo de 7. El presidente una vez yo tuve una charla y él se iba para Georgia, ¿viste? Y me dice, no, allá en Georgia es fuerte el rugby. Y digo, sí, y crecieron un montón. Y le digo, usted, señor presidente, puede crecer como Georgia si se le da todo el apoyo, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar. Pero bueno, es un trabajo muy largo. Bien, ¿qué futuro le ves a corto, mediano y largo plazo? En el corto es mantenerse donde están, que no es menor, porque el progreso es muy lento, pero sí muy firme. Ellos están trabajando en la zona, la verdad, muy bien, muy bien. A mí, obviamente, me gustaría, ¿sabes qué? Tenemos que ir 10 argentinos allá, agarrar cada club y eso va a progresar muchísimo.
Vos imaginate que el más grande del rugby allá era yo. Todos son más jóvenes, porque hasta el país es de 2006. ¿Entendés? Entonces, yo en el 2006 había dejado de jugar hace 10 años, ¿viste? Entonces, la verdad que es todo nuevo y está todo por hacerse. Yo lo veo, la verdad que en el futuro ojalá hay un par de jugadores que están jugando afuera. Hay uno que está jugando en Bélgica y otro que está jugando en Francia en el 2 y uno que está en Irlanda también, pero también en la Liga 2 digamos. Volviendo a esos jugadores, esos van a poder transmitir mucho. Lo que tiene mucho el montenegrino, mucho orgullo, entonces no le gusta perder a nada y yo creo que se dieron cuenta. Yo tengo relación, hablo cuando juegan y qué sé yo, y me preguntan, jefe, ¿y esto qué hacemos? Acuérdense. Hay una anécdota que no te conté, que rápidamente te lo digo, que es cuando fuimos a Eslovaquia, esto que te conté de la apertura, Damián, que estaba procesado en Serbia, y que yo cuando me enteré empecé a tener un miedo, digo, este tipo saca... Cuando estamos por empezar el partido, estaban en el vestuario, yo me voy del vestuario, y vuelvo a entrar al vestuario y no lo veo al tipo, no lo veo, ya vestido para entrar, no lo veo. Lo empiezo, ¿dónde está Damián? ¿Dónde está? Empezamos a buscar, qué sé yo. El tipo se había escondido en una escalerita atrás y estaba fumando un faso, se estaba fumando un cigarrillo. Lo encuentro así, le digo, ¿qué haces? Dice, no, no, me estaba relajando, jefe. ¿Relajando? Anda al vestuario ya. Y digo, lo saco, no lo saco, lo saco, no. Digo, lo sacaba y nos quedamos con un agujero ahí tremendo, ¿viste? Porque no, el recurso es escaso, no es que lo sacaba Damián y tenía otro parecido. Y lo tuvo que poner, el tipo hacía 5 minutos antes de empezar la cancha, se estaba fumando un faso. ¿Entendés? Entonces, hay todo un tema cultural que si ellos enganchan bien la parte cultural, la parte deportiva la van a llevar perfectamente, perfectamente. No van a tener problema. Bien. Y además lo que contabas, tienen algo en el ADN que le gustan los deportes de contacto y más los de colisión. O sea, sería el deporte perfecto para esa zona de la zona de la ex Unión Soviética, de la ex Yugoslavia. Están mandados a hacer para eso. Totalmente, totalmente. Yo creo, una vez me habló un ruso que se postulaba para presidente de la Unión Europea de Rugby. Y lo mismo, estos deportes, vos sabías la historia, la génesis, por ejemplo, de la zona. Los croatas son bastante más adelantados, pero también importaron mucho, hubo neozelandeses que fueron, mejoraron mucho con eso, están bastante altos. Los serbios, la historia de los serbios es que los años 1900, ponele 20, una cosa así, 50 serbios se fueron a estudiar pupilos a un colegio en Escocia. Y esos mismos, cuando terminaron el colegio, volvieron y fueron los que promovieron el rugby. Entonces, Serbia tiene un poco más de cultura de rugby, ponele, que Montenegro. Montenegro, la cultura del rugby se la está fabricando y la verdad tirando por Boris, que es el capitán, por Dusan, por Sorica, que es la que está como encargada ahora el presidente, y dos o tres jugadores más, van a poder llevar algo adelante a largo plazo. Sí se tiene que inyectar un poco más de estructura, ¿viste? Pero es la gallina del huevo, nadie invierte, los sponsors no invierten porque no ven algo constante y al revés, para crecer el rugby va a tener que necesitar mucho apoyo. Pero sí hay un montón de cuestiones que la están trabajando muy bien y el montenegrino, digamos, en su ADN de golpearse y más, tampoco es tan humilde, ¿entendés? Ellos creen que si el seleccionado de fútbol de ellos juega con Argentina, ellos creen que le van a ganar. ¿Entendés? Entonces, desde ahí, eso es bueno y malo. Lo bueno es que, nada, los motivás y salen a matar, ¿viste? No tienen ningún problema. Pero, pero necesitan un poco más de apoyo, ¿viste? Mucho más de apoyo.
Bueno, ¿y te ves volviendo en algún momento de tu vida a trabajar o hacer algo para el rugby de Montenegro en el lugar? Sí, sí, la verdad que sí, porque la verdad que, bueno, tengo la doble nacionalidad, es un país que amo, tengo familiares allá que descubrimos a través de los viajes, todos los que son las primas de mi padre, y que no las conocía, y es un lugar soñado, y donde la verdad la paso muy bien cuando voy, la paso muy bien, me hace sentir muy bien. Y la verdad que me gustaría en algún momento volver, más que todo por lo que vos dijiste antes, para trabajar un poco más en la base, en la estructura de la pirámide. Porque los jugadores que están hoy en el seleccionado, y no sé cuánto tiempo podrán seguir jugando, y vienen con vicios o no vicios arrastrando de hace mucho tiempo. Vos viste que no se aprende a pasar la pelota de un día para otro, sino cuando vos, por eso nosotros en Argentina tenemos M6, M7 y empiezan a pasar la pelota ahí, ¿viste? Cuando vos empezás a pasar la pelota en M19 te cuesta un montón, ¿viste? Y ellos son tan orgullosos que nos decía, jefe, enséñenos jugadas de Newman, enséñenos jugadas de los Pumas y qué sé yo. Digo, flaco, aprende a pasar la pelota, ¿viste? Primero. Aprender a pasar la pelota y después vamos a ver. Hacíamos alguna jugada y se recopaban lo que había, les gusta el roce, pero antes que yo vaya, ellos hacían entrenamientos sin contacto. Y entonces me preguntaban, ¿y usted qué? Yo empecé a ir a entrenamientos sin participar, ¿viste? Y dice, ¿ustedes qué ven? Bueno, primero, no se ofendan, ¿no? No saben pasar la pelota. Pero si la pasamos, bueno, está bien, ok. Y después, no hacen contacto. Vos tenés que hacer contacto. ¿Qué? ¿Nos tenemos que golpear en entrenamiento? Pero por supuesto, cuando los empecé a golpear, estaban felices, te hago felices. En el que era seleccionado me costó un montón, porque tuve que hacer una lista, viste, de los 23 para viajar a los lugares, viste. Y había un chico que era maquinista de tren, viste. Vos tenés todos, viste, profesores de colegio, tenés enfermeros, maestros, no, una cantidad de profesiones tremendas. Y uno que era maquinista de tren, era el que manejaba la locomotora, ¿viste? Y ese chico, la verdad, un divino, pero, ¿viste? Lo tuve que dejar afuera porque había tres que tuve que dejar afuera. Y ese me invitaba, yo no fui nunca, pero me invitaban, jefe, cuando quiera, venga, vamos en tren. Vamos, ¿cómo en tren? Yo no entendía lo que me decía. No, yo lo llevo y vamos de acá para allá en tren y qué sé yo. Le digo, bueno, un día lo hacemos, qué sé yo. Y cuando le tuve que decir que no venga, te juro, ellos no tienen, son muy fríos, son muy cálidos en una cosa y muy fríos en otra. ¿Viste? No tienen esa delicadeza de informarle al jugador, che, mirá, no, quedó fuera y chao, y no hay explicación. Digo, no, yo quiero hablar con él, porque la verdad que él entrenó, se esforzó y qué sé yo, ¿viste? Bueno, hablé con él y vos no sabés lo que me agradeció. Ese chico me escribe, no sé, semana por medio me escribe, ¿cómo está jefe? Y qué sé yo, y que esto, que aquello, ¿viste? Pero realmente la experiencia es muy buena, muy buena. Yo en un momento pasé, también la pasé, en un momento dejé un entrenamiento, me dije, me vuelvo a la Argentina, porque estaban haciendo cualquier cosa, ¿viste? Se empezaron a golpear y estaban buscando más golpearse que hacer el ejercicio, ¿viste? Y le digo, muchachos, córtenla, ¿viste? Cuando se pican los entrenamientos, córtenla, empezamos a jugar así, así, y seguían, ¿viste? Y había un grandote, bueno, Mirko, de 2 metros, que les indicaba a todos, porque este es el que jugaba en Francia, y le digo, Mirko, vos, no le dije cerrá el orto, pero cerrá la boca, y se calentó, pateó la pelota a la mierda, y yo me di media vuelta y me fui. Una por cagón, porque si no me ponía una mano, Mirko, todavía no estoy acá, y dos, que le dije, si ustedes no van a respetar un entrenador, yo me voy. No, jefe, no, qué sé yo, vinieron todos, hicieron una reunión, no, vamos a hacer lo que ustedes quieren.
Por lo cual, viste, ellos necesitan una guía, una varita más, una varita, pero ¿quién vos conocés que se le ocurra ir a Montenegro a enseñar rugby? ¿Entendés? Entonces, es muy difícil y los tipos necesitan mucho eso, ¿viste? Necesitan mucho trabajo de base. En Cetiñe, que es este club que tiene las camisetas de Newman, eh, yo voy ahí y la verdad que la paso muy bien, muy bien. Me consiguieron una casa para vivir en un momento, una casa re rusa porque tenía, tenía los tapones. Te cuento, me gusta contarte anécdotas cortitas. En un momento que yo fui con mis hijos, bueno, a mí me habían dado autos muchas veces, pero cuando fui con mis hijos, no. Entonces le dije, che, conseguime un tipo que me alquile un auto y consiguieron unos rusos mafiosos que me alquilaban un auto. Y me alquilaron un Yaris. Bueno, los tipos dicen, me tenés que dejar 500 euros en garantía. Le digo, no, no te voy a dejar nada, 500 euros en garantía, porque esto es así, es informal, vos no me vas a devolver los euros, no te lo doy más. No, yo te pago por adelantado el uso del auto y otra cosa. Bueno, filmaron con el teléfono, filmaron todo alrededor del auto que está impecable, ¿viste? Bueno, el día anterior a que yo lo tenga que entregar, había un embotellamiento, hice marcha atrás y se hizo toda una línea en el auto. Así, digo, no, por Dios, los rusos me van a matar. Digo, no, el tipo no sabe lo que era. Si yo te llego a mostrar una foto, era de la mafia rusa. Digo, no, me van a matar. Digo, no, no puede ser. Entonces estaba con mis hijos y le digo, ¿qué hacemos? ¿Viste? Fue a un lugar de autos y compré un pulidor Autopolis, como Autopolis. Bueno, le empecé a dar tú. Con eso bajó mucho, pero se notaba. Entonces le digo a mis hijos, no vamos a tirarle tierra para que no se note, para que no se note la rayadura, ¿viste? Y ahí en Montenegro no hay tierra negra como acá, es todo como piedra, ¿viste? Eh, piedra y arenoso, ¿viste? Y le tirábamos y lo arruinábamos más el auto. Entonces digo, uy, ¿qué voy a hacer? Digo, mira, se lo voy a entregar para que el ruso no me faje, se lo voy a entregar en el destacamento de policía, en la playa del destacamento de policía a la noche. Entonces vinieron 4 rusos, 4. Boom, vinieron al destacamento de policía y empezaron a enfocar el auto. Y yo en medio que me ponía al lado del auto para que no vean la rayadura, ¿viste? Digo, no, me van a matar, ¿viste? Porque me agarraban los 4, me decía que tenía que pagar 5.000 euros, se lo tenía que pagar, porque no había otra. Bueno, no sé qué, a los abrazos, qué sé yo, me regalaron un jamón, que ellos hacen un jamón muy rico, qué sé yo, y yo a él también, qué sé yo. Y con mi hijo salimos disparando, digo, cuando se den cuenta del auto me van a venir a buscar. Y no, la verdad que quedamos con el pibe que nos alquiló, quedamos chochos y quedó todo bien, no pasó ningún problema. Pero volver allá, la verdad que siempre lo tengo presente, siempre intentaría ir, de hecho me invita siempre, pero, viste, ya ir 6 años seguidos, viste, y bancarse todo, viste, aunque con los precios de Argentina ahora estamos un poquito más arriba, me sale más barato vivir allá, mucho más barato, pero bueno, es eso, vos imaginate que una cerveza cuesta 0,70 centavos de euro allá, ¿entendés? Para multiplicarlo por 1.400 te sale 1.300 pesos, ¿viste? Casi más barato que acá, ¿entendés? Y no tiene inflación, ¿viste? Así que es un lugar ideal para visitar, que los invito a todo el mundo que va a Croacia y que yo se hagan una escapada un poquito más abajo, que la van a pasar muy bien y van a poder hacer muchísimos programas bárbaros. Montenegro es el único lugar en el mundo donde a la mañana puedes estar esquiando en la montaña y a la tarde puedes estar en la playa, el mismo día. Mira qué lindo. Muy lindo, Bueno, muy, Ariel, muy lindo. y a partir de ahora le prestaremos atención al seleccionado de Montenegro. Gracias por la charla. Gracias a vos y bueno, gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.